a la obra de Remedios Varo. Vamos a recordar esta magnífica pintura para que una vez que podamos volver a los museos, visitemos su colección en el Museo de Arte Moderno, aquí en la Ciudad de México. Para hablar de Remedios Varo, está muy vinculado con el movimiento surrealista. Es así como quise dedicar unos minutos antes a este movimiento y a su antecedente, el Dada. Si empezamos, Sam, por favor. Para ubicar el movimiento del surrealismo, antes de hablar de surrealismo tenemos que hablar de Dada, que es un movimiento antiartístico, antisistema, completamente anárquico, que surge en el tiempo de la Gran Guerra, hacia 1916, en la ciudad de Zúrich, específicamente en un cabaret donde unos jóvenes que habían huido de sus respectivos países para evitar la milicia, para evitar que fueran reclutados, se reunían y trataban de manifestarse con gran enojo, con un tanto de ironía bufonesca, de esta terrible relación, y querían acabar con todo el sistema. Sabían que para promover un mundo mejor, primero había que arrasar con absolutamente todo lo que había sido producto de la burguesía. Uno de esos fenómenos era sin duda el arte. Así que el Dada en sí mismo no se puede considerar como un movimiento artístico, aunque todos los libros de historia del arte lo incluyen, porque es sin duda un pilar importantísimo para entender el arte contemporáneo, que a su vez en muchas ocasiones niega la existencia misma del arte. Ellos surgen a raíz de este movimiento en donde quieren encontrar un nuevo lenguaje que no corresponda a la razón, ya que, como bien lo había dicho antes Goya, el sueño de la razón produce monstruos, y ellos estaban viviendo un momento trágico en donde esta sinrazón, producto de la razón misma, les llevó a pensar que era el momento de barrer con todo, de arrancar todo de raíz y ser extremadamente rebeldes, inclusive romper con el lenguaje. Es un movimiento literario que renuncia al discurso elocuente. Son los padres del performance también, posteriormente en el arte contemporáneo. Muchos de estos jóvenes rebeldes, una vez que se diluye el dadaísmo, conforman el nuevo movimiento que es el surrealismo. Siguiente, Sam, por favor. El surrealismo en sí, en un principio igual, tiene esta postura de ser un movimiento literario, pero a diferencia del Dada, ellos encuentran una solución. Nace de un pensamiento anárquico, igual que el Dada, están en contra de la realidad objetiva, que la encuentran sumamente sospechosa, pero ellos hallan una respuesta. Ellos creen que una vez que el ser humano se concilie con el mundo real y el mundo del sueño y habite en este territorio intermedio, podrá encontrar lo maravilloso. De ahí que le apuesten a un pensamiento pues muy inspirado en Freud, a la idea de los sueños, y empiezan a manejar un método que será el automatismo, el soñar, parar, escribir sin ningún tipo de asociación, intervención regulada por la razón, ni ninguna preocupación estética, ni mucho menos moral, ¿no? Para hallar la realidad misma del interior del ser humano. En un principio, el surrealismo planteó que la dificultad de que hubiese una pintura surrealista debido a que no se puede llevar a cabo el automatismo como en esta sucesión libre de palabras. Sin embargo, el propio André Breton, que sería el fundador del surrealismo, él plantea que la pintura y la escultura surrealista, pues aunque no ofrecen una rápida transcripción automática como la palabra, sí brinda la posibilidad de causar un shock en el espectador por medio de la similitud, que sería el objetivo máximo de la pintura, o sea, de representar las cosas tal y como se ven, con gran técnica, pero en espacios disímbolos, con la apariencia de que efectivamente coinciden. Entonces, es como esta idea de repente pensar de manera análoga, como decía un poeta del siglo XIX, un encuentro hermoso en una mesa de disecciones de una máquina de coser y un paraguas. Así de ilógica es la realidad del interior. Aquí vemos a Max Ernst, que es uno de estos
primeros pintores surrealistas, también formó parte del Dada y posteriormente también seguirá experimentando en cuanto a su técnica. Representa Europa tras la lluvia. Pareciera que entendemos lo que existe, pareciera que hay cosas análogas que podríamos descifrar por una vía racional, sin embargo, cuando nos detenemos en el detalle, difícilmente podemos construir por la vía racional la obra, pero sí ese sentir. Justo esta obra la realiza Max Ernst, escondido de los nazis. Siguiente, por favor. Otro de los representantes de la pintura surrealista durante un breve tiempo fue Joan Miró, y vemos en esta magnífica y muy lúdica obra, El Carnaval del Arlequín, una serie de figuras que se conocen como biomorfas, ¿no? Como elementos geométricos, pero que cobran vida, la fusión de la idea de la música con la presencia geométrica, con algunos elementos orgánicos que nos remiten a la vida natural, pero de alguna manera no nos da ese acceso verbal, no podemos descifrarlo por una vía verbal, simplemente observar este mundo fantástico y maravilloso que quiere representar el surrealista para causar un shock tanto en el espacio, en el manejo de los colores sólidos, ¿no? Y de alguna manera promover nuestra reflexión hacia el interior, hacia la idea del sueño. Siguiente, por favor, Sam. Dentro de los surrealistas que más conocemos todos nosotros, es sin duda Salvador Dalí, que llevó el surrealismo, la idea del surrealismo a su propia figura, ¿no? Inclusive podemos inmediatamente cuando vimos su nombre imaginar sus rostros, sus agudos bigotes, y la manera tan exótica de proceder, ¿no? Sin embargo, también hay que saber que en su momento fue expulsado formalmente el movimiento surrealista, porque el movimiento surrealista también no dejaba de ser, al ser un movimiento que planteaba la reforma social, tenía fines políticos. Entonces, en el momento en que los ideales políticos no coincidían, pues de alguna manera no obedecían al interés y a las intenciones del propio movimiento. Y Dalí fue expulsado por André Breton del movimiento surrealista, y poco a poco él se fue metiendo a un sistema artístico como de corte mucho más comercial, ¿no? Que no deja de ser genial en cuanto a la técnica, ¿no? Y en cuanto a estos paisajes magníficos, pues difíciles de acceder por la vía racional que hoy en día vemos, ¿no? Y nos sorprende muchísimo, sobre todo el virtuosismo de su técnica y esta figura exótica que se creó alrededor. Inclusive el propio Dalí me sirve de introducción para hablar un poco del surrealismo en México. Dalí estuvo en México y declaró que nunca más iba a volver a México porque no podía soportar que hubiese un país más surrealista que sus culturas. Y ese era México. Siguiente página. México funcionó durante este periodo como una tierra de inspiración para el surrealismo, pero también como este lugar de refugio. Siguiente, Sam, por favor. Este lugar en donde muchos surrealistas se refugiaron, y no solo eso, sino que también muchos de ellos vivieron grandes temporadas o toda su vida en este territorio. Tendremos que pensar en Buñuel, el gran cineasta que trabajó aquí, pues sin duda, Remedios Varo, que es la artista que hoy nos trae y nos reúne, Leonora Carrington, una muy buena amiga, colaboradora de Remedios, que también inclusive se nacionaliza mexicana, Edward Chase, un poeta millonario que a él le debemos este fantástico lugar que se conoce como Mitla. Octavio Paz, mexicano, estuvo en contacto con el movimiento surrealista y encontraba en él una propuesta altamente creativa porque respondía a las necesidades. O sea, era un arte que sabía o pretendía saber cómo cambiar el mundo, cómo cambiar la sociedad. Y esto me parece realmente muy interesante, ¿no? El momento en que puedes unir el mundo onírico con el mundo real, es el punto intermedio donde supuestamente todos deberíamos de habitar el mundo.
entre la lógica y el sueño. Remedios Varo, aunque la ubicamos en México, porque en realidad murió aquí y se desarrolló aquí profesionalmente, ella nació en España. Nació en España, hija de un padre de formación, era ingeniero, su padre era ingeniero y le enseña la perspectiva, le enseña el dibujo y también la anima a ingresar en Madrid a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde también en este tiempo de estudiante conoce a García Lorca, conoce a Salvador Dalí, de ahí se va metiendo en este grupo conocido como el surrealismo. Y en un momento cuando la Europa está a punto de estallar, la guerra en el 17, ella huye a París y la guerra le alcanza, los nazis invaden este territorio, ella es compañera, esposa de William Miquel, que también es un poeta, periodista, muy amigo de Andrés Breton, deciden huir a México y refugiarse en este territorio, conformará su hogar, de 20 años por un rato, posteriormente regresará en compañía de Andrés Breton a París, sin embargo, Remedios Varo permanece en este territorio. Si bien la obra de Remedios Varo no expresa el método esencial de el método esencial, que es el automatismo,